Ya, los exámenes imagenológicos se refieren básicamente a las radiografías que podemos usar en el estudio para llegar al diagnóstico, sobre todo las radiografías intraorales y algunas extraorales. Y también les voy a mencionar algunos estudios imagenológicos con tomografías que nos dan un estudio tridimensional de las estructuras, y mencionar la ecotomografía, la resonancia magnética, el PET scan que les había hablado el doctor. Entonces, recordar que los exámenes complementarios es parte de la recolección de signos, ¿cierto? En este caso serían signos complementarios. Y teníamos los exámenes complementarios, los de laboratorio que ya los vimos, y los imagenológicos que vamos a ver ahora. Los exámenes imagenológicos, cualquiera sea él, nos va a entregar ciertos aportes en distintas etapas de la atención del paciente, tanto para el diagnóstico, para llegar al diagnóstico definitivo en nuestro método diagnóstico, y nos van a ayudar además para establecer un pronóstico de su enfermedad, para planificar el tratamiento, también como control del tratamiento y sobre todo como soporte legal en el caso de la imagenología. ¿A qué me refiero con establecer el pronóstico? Es dar, dependiendo del tipo de lesión que nosotros estemos estudiando y a lo que lleguemos imagenológicamente y a lo que lleguemos como diagnóstico definitivo, es el pronóstico que va a tener esta lesión. También las imágenes nos van a determinar el estado de las estructuras, el compromiso con otras estructuras, y nos van a evidenciar un pronóstico. El plan de tratamientos para poder planificar correctamente el tratamiento basándonos en las imágenes, sobre todo en tratamientos endodónticos, protésicos, de implantes, que requerimos imágenes para poder ayudarnos al tratamiento. Como control de tratamiento, sobre todo en estos tratamientos rehabilitadores que comprometen el implemento de los implantes dentales, de prótesis, el control de restauraciones que tengamos que hacer, y todo eso nos va a aportar al control de nuestro tratamiento. Y siempre tener un respaldo de soporte legal. Por ejemplo, si nosotros le tomamos unas radiografías Baldwin a un paciente, que es para revisar el estado de las restauraciones, para ver presencia de caries y estado óseo marginal. Pero pensemos para el estudio de caries. Tenemos unas radiografías iniciales Baldwin, y luego hacemos nuestro tratamiento restaurador, colocamos resinas, previamente hemos eliminado la caries, hacemos tratamiento de operatoria, y luego, en teoría, se debería hacer un control radiográfico de ese tratamiento restaurador, para tenerlo como soporte legal, y como soporte de que sí quedó bien tu tratamiento. Puede pasar un tiempo y llega el paciente y dice, ay, pero que usted me lo hizo mal. Y ahí tú tienes el control posterior al tratamiento, donde el tratamiento restaurador sí estaba bien hecho. ¿Ya? Entonces, soporte legal. Vamos a tener radiografías intraorales y radiografías extraorales. Las intraorales son las que ustedes van a ver en imagenología, yo solamente ahora se las voy a nombrar. Son las retroalveolares, que son todas aquellas películas intraorales que se colocan por detrás de los dientes, que pueden ser técnicas periapicales, paralelas, Baldwins, y las radiografías oclusales, que ocupan otra película más grande y que se colocan dentro de la boca, por eso son intraorales, pero es para ver zonas más extensas de los maxilares. Y se les puede llamar estrictas, oblicuas o panorámicas, dependiendo de la técnica que uno utilice. Las que más usamos son las radiografías intraorales retroalveolares, sobre todo las Baldwins y las periapicales. Acá ejemplos de radiografías intraorales. Arriba tenemos una periapical donde podemos estudiar diente y tejidos que rodean el diente. Tejido óseo, márgenes, estructuras vecinas a los dientes, en este caso seno maxilar, que podemos verlo, pero se estudia el diente por completo y sobre todo la zona periapical.
Las radiografías Bite-Wings son aquellas que ustedes han escuchado ya en el curso de imagenología, que son estas aletas de mordidas, que básicamente es para el estudio coronario de los dientes, la zona coronaria. Y es para ver estudio de caries interproximales, estado de las restauraciones, estado óseo marginal ahí. ¿Ya? Y no me sirve para el estudio de los dientes completos, sí, la radiografía periapical. Y cuando tenemos presencia de lesiones, traumatismos o lesiones que sean más extensas, nos vamos a apoyar, si tenemos radiografías oclusales, nos vamos a apoyar en el estudio con esta técnica oclusal, ¿ya? Para ver lesiones que comprometan más extendidamente el maxilar o fracturas, etc. Las indicaciones en general para estos exámenes son las Bite-Wings para estudio de caries proximales, restauraciones y reborde óseo alveolar, las periapicales o paralelas y paralelas, que vamos a estudiar diente completo, entonces su indicación es diente completo, periápice y hueso. Y las oclusales para estudio de lesiones, ¿cierto? Que sean más extensas de lo que podamos ver en una película normal de periapical, fracturas, cialolitos, estos cialolitos son cálculos de las glándulas salivales, y localización de estructuras. Esto se ocupaba básicamente antes, cuando no existían los estudios en 3 dimensiones, que ahora se llama el cone beam. Pero en algún momento quizás tendrían que ocuparlo y tienen que saber que existe y que se pueden ocupar para este estudio. Ejemplos de radiografías intraorales, Bite-Wings, periapicales, acá vemos diente completo, periápice, diente completo, periápice, no solamente las caries acá arriba, ¿cierto? Y acá el estudio de las coronas, zonas de los cuellos y zona del margen óseo. Otros estudios de radiografías periapicales, acá, aquí zona posterior, zona anterior, otro diente con una rizálisis que se llama, que es una reabsorción de su raíz, también con estudio intraoral. Otras lesiones que podremos detectar en radiografías periapicales, en técnicas periapicales. Ahora, si vemos que la lesión no cabe dentro de la película y se extiende más allá de los límites de la película, tendríamos que ocupar una oclusal o ya bien pedir una panorámica, que son radiografías extraorales, o un cone beam. Esta es una radiografía oclusal para el estudio de una lesión extensa. Esto se ocupaba antes porque ahora se piden estudios en 3 dimensiones, y cone beams, ¿ya? Pero ahí esquematiza para el estudio de una lesión más extensa. Dentro de las radiografías extraorales tenemos las panorámicas, que son las más usadas, y las teleradiografías. También tenemos proyecciones que son de frente, y las que yo le decía, las laterales. Las de frente las llamamos posteroanteriores. Esto es más que nada para que sepan que existe, ya esto no se les va a preguntar. Las posteroanteriores, ¿por qué? Porque la película, el rayo va de posterior de la cabeza a anterior, y la película, no la película, sino que el receptor de la imagen está colocado más cercano a la cara. Por eso se llama posteroanterior, porque si no sería anteroposterior. Ya hay distintas, para ver senos maxilares, para ver cóndilos mandibulares, para ver fracturas, senos paranasales, etc. Y las laterales, que son también teleradiografías que son con el paciente de lado, ¿cierto? Pueden ser de estrictas, de perfil u oblicuas. Y son distintas técnicas que se utilizan para lo que uno quiera estudiar. Más que nada para que sepan que existen, porque eso lo van a ver en imagenología. Quédense con el hecho que nosotros prácticamente ocupamos solamente la panorámica para el estudio de lesiones, y si vemos que la lesión amerita un estudio más acabado, vamos a pedir ahora, en la actualidad, tomografías de haz cónico o cone beams, que se llaman. Ejemplos de radiografías panorámicas, donde podemos tener, como su nombre lo dice, una panorámica de tanto maxilar como mandíbula, de los dientes. Podemos ver, contar todos los dientes, ver cronología de erupción,
estudio de terceros molares cuando queremos estudiar los bilaterales, arriba y abajo. Acá una radiografía lateral, estos se ocupan para ortodoncia, y que tienen un filtro especial para ver tejido blando, pero estos se ocupan para ortodoncia, ya para hacer cefalometrías. Otras radiografías laterales, que estas no son para ortodoncia, porque no tienen, si se fijan, no tienen el filtro de tejido blando, pero sí sirven para estudio de lesiones. Por ejemplo, acá con un acercamiento vemos que hay un diente ahí arriba, ¿cierto? En el seno maxilar. Lo hicieron para estudiar un cuerpo extraño ahí. Una radiografía póstero-anterior y vemos esa estructura que está ahí. Ya no se piden estas prácticamente. Otros tipos de proyecciones postero-anteriores, que son a boca abierta, con apoyo de frente, apoyo de mentón, depende del caso, es para estudio. En este caso es a boca abierta, con apoyo de mentón, y es para la que se llama radiografía de Batters, que es para ver básicamente el estudio de senos maxilares. Y acá están estudiando la existencia de este diente que está intrasinusal. Radiografías oblicuas de mandíbula, laterales de mandíbula, etc. Se pedían mucho más antes. Como indicaciones generales de estas radiografías extraorales, va a depender, ¿cierto?, del examen, para qué es lo qué examen y qué es lo que queremos estudiar y qué examen vamos a pedir. Pero en general, vamos a pedirlas para estudio de dientes en general, de los maxilares en general, cronologías de erupción, estudio de lesiones que abarquen gran extensión, controles quirúrgicos, controles de lesiones, cefalometrías en el campo de la ortodoncia, fracturas, senos maxilares, senos paranasales, entre otros. Ahora, estas radiografías extraorales, como les decía, casi no se usan, depende del sector. Si no contamos con cone beams en la ciudad donde vivimos, sí pueden pedir para estudio de fracturas, de lesiones, estas radiografías extraorales, pero ya están casi en desuso. Y las únicas que prácticamente se usan son estas laterales para cefalometrías de ortodoncia, y las posteroanteriores también para estudio ortodóntico, y las panorámicas que son ampliamente usadas. Para todo lo demás, generalmente ya se ocupan tomografías computarizadas o cone beams. El cone beam es un examen imagenológico que nos aporta información en 3 dimensiones del espacio. En el sentido axial, que es cuando cortamos un objeto en 2 mitades, una superior y una inferior. En el sentido sagital, cuando cortamos un objeto en 2 partes, derecha e izquierda, y coronal, cuando cortamos un objeto de una parte de adelante y una parte de atrás. Si pensamos en la cabeza, en sentido axial sería cortar la cabeza en cortes horizontales. Si la cortamos por la mitad y dejamos un lado derecho de la cabeza y un lado izquierdo, es sagital. Y si cortamos la cabeza de frente con parte de la cara, la zona anterior, una mitad, y la zona posterior de la nuca, otra mitad, ahí sería un corte coronal. Y esos son entonces las proyecciones en los planos del espacio, axiales, sagitales y coronales. Entonces el cone beam es una modalidad reciente, imagenológica, de alto valor diagnóstico, y que ofrece representaciones tridimensionales precisas y de alta calidad de los elementos óseos. Sobre todo estas tomografías son para estudio de elementos óseos del complejo maxilofacial, ¿ya?, en los 3 planos del espacio. A modo de resumen, como indicaciones las podemos pedir para localizar el origen, cuando no sabemos por qué hay una lesión, hay un dolor, por ejemplo, que no podemos determinar bien el origen, podemos pedir un cone beam para estudiar el territorio y ver si hay una lesión que se asocie a ese dolor. Análisis cefalométricos también para cirugías reconstructivas, como planificación para cirugías de terceros molares o de dientes impactados, o sea, que estén dentro, intraóseos.
para estudio de la articulación temporomandibular, para el estudio de sus componentes óseos, para planificación de implantes dentales, para evaluar en general los maxilares, senos paranasales, canales nerviosos, cavidad nasal, etcétera, ¿ya? Y en la detección, medición, tratamiento de tumores maxilares. Es ampliamente usado en el territorio maxilofacial como una herramienta imagenológica súper buena. Por eso yo les decía que se han ido en desuso las otras técnicas extraorales porque son en 2 dimensiones, son una radiografía plana, esto es en 3 dimensiones. Y aquí ejemplos de lo que podemos evaluar en cone beams. Distintos cortes que van a ser entregados en el sentido axial, sagital, coronal, y acá en un estudio de fracturas dentarias. Si se fijan acá, en una panorámica, en un panorex que se llama, se ven las fracturas de ambos incisivos superiores, centrales superiores, y acá en distintos cortes uno va evaluando la fractura, cómo es, de dónde hasta dónde, la dirección que tiene. Cuando hablamos de radiografías en 2 dimensiones, radiografías convencionales, hablamos, ¿cierto? Ustedes lo conocen ya en imagenología, que hablamos de radiolúcido y radiopaco. Cuando un material es óseo, ¿cierto? O dentario, de tejido duro, vamos a verlo radiopaco. Y cuando es de tejido blando o con menos contenido óseo, es más radiolúcido, ¿cierto? En cambio, en estos estudios de tomografías computadas de alta resolución cone beams, nosotros hablamos de densidades, entonces hablamos de hiperdenso, hipodenso, isodenso, dependiendo de cómo se vea. Es una diferencia a cómo ustedes pueden verlo informado en cuanto a una radiografía convencional a una imagen en 3 dimensiones, a un estudio en 3 dimensiones. Otros ejemplos de estudio con cone beams para, en este caso, un tercer molar que iba a requerir extracción quirúrgica, entonces se estaba viendo su posición, anatomía, relación con estructuras, en este caso con el canal mandibular. Acá otra estructura, un implante. Implantes dentarios, en planificación previa a la colocación de implantes dentarios para poder estudiar el ancho óseo, el largo, el grosor, la calidad del hueso para colocar el implante. Y posterior a tratamiento de implantes también hacen como control post-tratamiento. Y en estudio de senos maxilares también, estudio de lesiones, en este caso son lesiones de senos maxilares. También, ¿ya? Esto es lo que está ampliamente usado como herramienta de estudio en 3 dimensiones en la parte maxilofacial. También podrían requerir, si están en un hospital, si no tienen cone beam, una tomografía computarizada médica. Pero comparándola con la otra, y va a depender qué estructura quieras estudiar, pero en comparación, la otra tiene mucho menos radiación y la tomografía computada médica mucho más, ¿ya? ¿Para qué se usa la tomografía computarizada médica? Para estudiar un objeto y que este pueda ser reconstruido tridimensionalmente también, ¿cierto? Y nos da también, como la otra, mayor rendimiento en estructuras óseas. Y para cabeza y cuello, para compromiso de lesiones inflamatorias, neoplásicas, traumáticas, malformativas, lo que se quiera estudiar. Y también para apoyo diagnóstico en protocolos prequirúrgicos. Va a depender dónde estén, si están en hospital, si se cuenta con tomógrafo de cone beam o no, y también de dónde está la lesión que se está estudiando para ver si es tomografía computada médica o tomografía cone beam. Y ejemplos de lo que podríamos ver en tomografía computada médica, se fijan las zonas óseas, se ven súper densas, ¿cierto? Y las zonas dentales. Acá estaban en un estudio prequirúrgico de una lesión acá que había en esta zona. El otro estudio imagenológico que pueden escuchar
es la resonancia magnética, y a diferencia de todas las anteriores, no ocupa radiación, no ocupa radiación ionizante, sino que ocupa campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia, que van a alterar los protones de hidrógeno y van a generar mediante unos sensores especiales y después en el computador, imágenes volumétricas también, como si fuese una tomografía computada, pero no tiene nada de radiación, ¿ya? Y tiene mucho más valor diagnóstico para tejido blando. Las ventajas de la resonancia magnética es que no utiliza radiación ionizante, permite también cortes muy finos, imágenes anatómicas muy detalladas. También vamos a estudiar el objeto, digamos, en estudio en sentido axial, sagital y coronal, y vamos a rápidamente detectar cambios en los tejidos, porque es como estudia estos protones de hidrógeno, vamos a poder ver el contenido de la lesión, dependiendo de la intensidad de la imagen que se esté obteniendo. Y bueno, también se ocupan medios de contraste y bueno, depende del tecnólogo médico el que hace esto, es operador dependiente y bueno, eso es más específico de la técnica, ¿ya? Y también el paciente está dentro de una cabina, ¿cierto? Y tiene comunicación en todo momento con el operador. Ejemplos para qué se ocupa la resonancia magnética en odontología: es ampliamente usada en el estudio de alteraciones de las articulaciones temporomandibulares, porque no solamente vamos a ver el componente óseo, como lo veríamos en una tomografía cone beam, o tomografía médica, o en una radiografía, sino que acá podemos estudiar las partes blandas de la articulación temporomandibular. Ligamentos, músculos, cápsulas, especialmente disco articular. Es ampliamente usada y requerida por los dentistas que se dedican a los trastornos temporomandibulares. También podemos ocuparla para estudio de tumores, estudio de trastornos de las glándulas salivales y sobre todo en la parte maxilofacial y oral en estudio de cáncer. Se ha visto que con la resonancia magnética nosotros obtenemos mucha mejor resolución de la lesión, mucho mejor los márgenes, podemos estudiar incluso el contenido de la lesión, si hay necrosis dentro de la lesión, con estas resonancias magnéticas versus lo que sería una tomografía computada, que es mucho mejor para estudio de tejido óseo y que hay veces en que se ocupa con ventana, o sea que se pueda ver tejido blando, pero no es tan específica y tan precisa para el estudio de las lesiones de tejido blando. Entonces, en la resonancia magnética para estudio de cáncer es útil para la evaluación prequirúrgica, y en este caso era un estudio de cáncer de lengua, y demostró que el estudio del tumor fue mucho más efectivo en resonancia magnética que en tomografía computada. Otro estudio imagenológico al cual ustedes podrían acceder o solicitar o escuchar es la ecotomografía. Asimismo como la resonancia magnética no ocupa radiación, la ecotomografía tampoco ocupa radiación y es ampliamente usada para el estudio de tejido blando, sobre todo de glándulas salivales en el territorio y de linfonodos. Esta técnica recoge los ultrasonidos que emite una sonda y va a depender cuánta profundidad atraviesan en el cuerpo donde nosotros estamos estudiando. Y va a aprovechar la distinta velocidad de propagación de estas ondas de ultrasonido en los tejidos para transformar esto en señales y que se van a traducir en un receptor de imagen, y nosotros vamos a poder ver una imagen específica dependiendo de estos ultrasonidos y cómo interaccionan con los distintos tejidos. El ultrasonido básicamente es un sonido de frecuencia mayor a la que podemos escuchar nosotros como seres humanos. Nosotros como seres humanos detectamos frecuencias del rango de las 15.000 a 20.000 Hz,
y el ultrasonido es superior a él, una frecuencia mayor a los 20.000 Hz. Y en general, las imágenes médicas se utilizan rangos de frecuencia de 3 a 15 MHz, por lo tanto sería de 30.000 a 150.000 Hz, ¿cierto? Y los ecos son sonidos que van a rebotar con las superficies a las cuales están incidiendo. Y estas superficies las van a reflejar. Entonces eso se va a ver correspondido con una imagen que vamos a poder ver. Entonces la ecotomografía va a aprovechar todas esas características que les mencioné. Las ventajas de la ecotomografía es que es inocua, no revierte ningún peligro en el paciente, es rápida y bien tolerada, es económica y permite controles repetidos, de fácil acceso, punción dirigida. Hay momentos en que se puede hacer estas punciones que nosotros les mostramos con punción aspiración, unas maniobras parecidas a ello, guiadas con una ecotomografía. Y son reproducibles en el tiempo también. Las desventajas son que no podemos estudiar estructuras óseas como lo haríamos en una radiografía, la presencia de gas limita el estudio, es operador dependiente, va a depender mucho de quién la toma, entonces ojalá en la siguiente ecotomografía de control la tome el mismo operador. Ejemplos de imágenes de ecotomografía acá, y acá no se va a hablar de radiolúcido, ni radiopaco, ni como hablábamos en resonancia magnética, en tomografía que era hipodenso, hiperdenso, isodenso. Acá se va a hablar de ecogenicidad, y va a depender del tejido si es isoecogénico, hiperecogénico, hipoecogénico, anecogénico. Es más que nada para que sepan los términos, ¿ya? Es la ecogenicidad de las estructuras. Y así podemos tener entonces isoecogénico con respecto generalmente a un tejido circundante, isoecogénico, hiperecogénico, hipoecogénico, o sea, hiperecogénico que se va a ver más blanco, hipoecogénico más oscuro, puede ser heterogéneo, puede ser una estructura sólida que dé una sombra acústica que se llama, o una estructura líquida como quiste que dé otra imagen característica, ¿ya? Pero quédense con la idea que se habla de ecogenicidad. ¿Para qué nos va a servir en nuestro territorio? Para estudio de glándulas y para el estudio del parénquima de las glándulas. El parénquima, recuerden que es la zona funcional de la glándula, ¿cierto? Acá vemos una estructura, aquí, es una glándula, y que su interior está isoecogénico, ¿cierto? Es bastante parecida a todas las zonas. Pero cuando están alteradas, se ve heteroecogénico, ¿ya? Hay una heterogenicidad acá. Y para lesiones, por ejemplo, funcionales de la glándula, o en ciertos síndromes. En este caso, síndrome de Sjögren y parotiditis también. Entonces se va a ver alterado la ecogenicidad de la glándula. Lo mismo de glándulas acá. Y lo otro que se puede ocupar la ecotomografía es para el estudio de linfonodos en el territorio, sobre todo de cuello, y los linfonodos tienen ciertas características específicas al estudio ecotomográfico. Se tiene que ver de cierta característica, de cierta ecogenicidad, el hilio, que es la zona que se une al nódulo, al linfonodo, tiene que ser súper hiperecogénico, y ciertas características de normalidad. Entonces, cuando están anormales, y sobre todo, por ejemplo, en estudio de estadiaje de un tumor, si nosotros detectamos que tenemos un cáncer y queremos hacer un estudio de linfonodos, esta es una herramienta para saber si los linfonodos regionales a la lesión están alterados o no. Y es súper útil. Entonces, y acá hay grupos de linfonodos que podemos estudiar, submentonianos, submandibulares, yugulares, tanto internos y de otras partes.
Y lo último que les quería nombrar era el PET scan, que es lo que ya le habló el doctor en la clase, les dijo que era un examen que es para el estadiaje de cáncer, ¿cierto? Cuando nosotros detectamos un tumor primario, necesariamente tenemos que hacer un estudio TNM, que se llame. Cuando se detecta el tumor, tenemos que estudiar cómo están los linfonodos, si hay metástasis en los linfonodos, y si hay metástasis a distancia. Y para ello se ocupa el PET scan, que es un equipo especial donde el paciente se le ha administrado un radiofármaco y este aparato, equipo especial, capta las zonas, si es que hay mayor función en ciertas zonas del cuerpo, y ahí se podría detectar una metástasis. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas, Jordana. Ya, no hay preguntas. Entonces, eso era más que nada para que vieran los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios que ocupamos en odontología son las radiografías intraorales, extraorales y los CONDIM, ¿cierto? Cuando ya hay lesiones inflamatorias, extensas, o tumores en estudio, qué sé yo, ahí ya parte la otra batería de exámenes imaginológicos, que puede ser tomografías computarizadas médicas, resonancias magnéticas, ecotomografía. Eso. Bien, pues jóvenes. Jordana, ¿vas a decir algo más o cierro yo? No, nada más. Bien, pues gracias Jordana por la presentación. Bueno, es cierto que salió una jornada extensa hoy día, pero era necesaria, así que espero que resistamos bien estos últimos minutos. Solamente tener presente que el proceso del método diagnóstico siempre va a estar justificado en función del tipo de trastorno que estemos revisando. No es que porque estemos viendo una infección viral vamos a pedir escáner y tomar una biopsia. No, ahí estaríamos hablando de indicaciones que son correctas, indicaciones que pueden ser inadecuadas. Entonces, cada trastorno, cada unidad anatómica que nosotros vayamos a revisar, debe tener la correcta indicación de los exámenes que van a ser pertinentes para el estudio de ellos. Entonces, eso, digamos, es algo que nosotros también con el tiempo vamos a ir procesando y madurando a lo largo de toda la carrera. Algunos, cuando queremos ver estudio de tejido duro, tales exámenes; si es tejido blando, tales exámenes; si quiero evaluar ciertos parámetros serológicos, serán entonces exámenes de sangre, y así vamos a ir reconociendo cuál es pertinente para cada uno de los trastornos. Así es que eso, en términos generales, la indicación es fundamental. Y reconocer también que todos los exámenes tienen sus limitaciones. No hay ningún examen que sea perfecto, todo tiene su limitación, su situación en la cual puede no ser un gran aporte, y para ello se requiere otro tipo de examen con el cual se pueda ir, valga la redundancia, complementando el estudio de lo que nosotros queremos ver. Entonces, todo lo que nos ha ido sintetizando la doctora en estas últimas partes ha sido profundizar en cuanto a la diversidad de exámenes complementarios que tenemos, y hay más todavía. Esto es una pincelada general para que tengamos ya como referencia para los estudios en los cuales podemos irnos manejando con los trastornos que estamos tomando de referencia, ¿ya? Así que eso, jóvenes, saludos a todos, a prepararse para descansar ya, y nos estaríamos viendo ya la próxima semana, ¿ya? Así que cualquier duda o comentario bien lo pueden hacer al correo electrónico. Muchas gracias, Jordana, y saludos, pues, jóvenes. Estamos listos. Gracias, Chao, profe. profe. Ya, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.